Hoy tenemos con nosotros a un experto en derecho penal y a alguien que conoce muy bien el mundo de la policía. Sobornos, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y mucho más. Y es que hay palabras que se dicen al vuelo y otras, como estas, que se quedan entrecomilladas. Arrancamos motores. Óscar Navarro, buenos días y bienvenido a Entrecomillados. Gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por querer invitarme y es un placer estar a tu lado, Alberto, ya lo sabes. El placer es nuestro, un honor para nosotros. ¿Quién es Óscar Navarro? Bueno, Óscar Navarro, va a sonar un poco mal que hable de mí, pero bueno, yo al final soy un chico normal, corriente, vengo de una familia muy normal, muy trabajadora. Mi padre pues, se dedicaba al reparto de butano, es una familia de 4 hermanos y bueno, centrándome en mí, decido empezar a estudiar. Con 14 años y 6 meses acabo el colegio, antiguamente la EGB, ahora pues sería equiparable a la ESO, y por circunstancias económicas me tengo que poner a trabajar y empiezo a trabajar en la obra como yesero. Empiezo mi camino laboral, pero siempre con mi proyección mental de intentar buscarme un futuro más allá de lo que es el trabajo del día a día, una obra. Luego acabo de electricista, luego doy un salto y también trabajo como butanero los fines de semana, repartiendo botellas, todo ello siempre proyectado a tener una capacidad económica que me pueda sustentar, que me pueda estabilizar en aquel momento y siempre dirigido a poder estudiar el día de mañana una profesión que me llame la atención. Y a partir de los 18 años, pues mi cabeza da un vuelco y decido ser policía. ¿El ser policía es algo que se lleva dentro? Me refiero, ¿es una sensación, algo que tú digas ya de pequeño te llamaba la atención? Por ejemplo, un crimen, un asesinato, una investigación, los casos de corrupción. ¿Hay algo que tú dijeras de inicio, de adolescente? Esto me encanta, esto me flipa, voy a por ello. Bueno, voy a ser honesto, Alberto, contigo, porque tengo mucha confianza. Yo tengo una profesión frustrada y es medicina. Entonces yo de pequeño quería ser médico, pero a medida que vas desarrollándote, que vas entendiendo un poco la vida, siento esa llamada de la injusticia, siento esa llamada de ver que vivimos en un mundo completamente injusto, en muchos aspectos, y ahí es cuando empieza un poco mi cuerpo a cambiar, y mi mente a cambiar la ideología que tenía, y empiezo a sentir esa atracción por la investigación, por temas interesantes. Empiezo a ver la policía como algo que me llama mucho la atención, pero claro, yo no tengo esa vocación temprana como mucha gente habla del policía de raza, ese policía que desde pequeño juega con los coches de policía. No, yo ya a una edad adolescente, evidentemente, 17, 18 años, es cuando empiezo a darme cuenta que me interesa estar en un lugar donde, bajo mi punto de vista externo, creo que lo que se reparte o lo que se intenta aplicar es la justicia. Y ahí es cuando decido ser policía. Decides hacerte policía en un momento determinado, porque tú, Óscar, eres el primer policía nacional de Baleares que consigue la compatibilidad con ejercer de abogado, ¿verdad? Correcto. Y el segundo en España. Y el segundo en España, por una cuestión de tiempo, de 6 meses, lo consiguió primero un chico en Marbella, e inmediatamente después lo conseguí yo, y en Baleares el primero, sí, efectivamente. ¿Qué dificultades encontraste? Las trabas eran continuas, las trabas eran la policía y el sistema judicial, en este caso el sistema de abogacía, es como el agua y el aceite. Desde el punto de vista jerárquico policial, todavía en la policía los jefes viven en un sistema arcaico. Es verdad que está evolucionando, cada vez hay gente joven, gente que entra con mucha ilusión, que ya tiene otra visión de la policía, pero la visión policial a nivel estructural jerárquico, ellos no entienden que, te lo voy a resumir, que una oveja pueda pasar la valla y pastar en el otro prado, ¿no? Ellos quieren tener su ganado controlado. Si eres policía, tienes que sentir un nivel de vocación absoluto y no puedes tener tu mente en otra cosa. Entonces, para mí eso es un grave error, ¿no? Porque, como te digo, yo entro en la policía con una ilusión y me doy cuenta que tengo el corazón dividido. Siento mucha pasión por la policía
y también por el sistema normativo, por el derecho penal. Me encanta el derecho penal y es otra de mis pasiones. Entonces, en ese momento yo logro cumplir, es como una persona que se enamora de dos personas en un momento determinado y dice, oye, es que nunca lo imaginé, pero me doy cuenta que soy capaz de querer a dos personas por igual incluso, ¿no? Y ahí es cuando yo necesito enfrentarme a ese amor que siento por el derecho penal y por eso consigo la compatibilidad y en ese momento cumplo mi sueño. Soy policía, algo que me fascina y gracias a Dios puedo ser abogado también, a la vez. Todo eso con el tiempo que conlleva, porque al final son dos profesiones y es dejar mucho atrás a tu familia, tu pareja, porque al final ser abogado requiere pues, estar continuamente trabajando, clientes, aparte de tu turno como policía, tus días libres, es atípico que estés trabajando, ¿no? Lo normal es la gente en su día libre que descanse, que haga deporte. Entonces, yo pasaba todos mis días libres trabajando 10, 12 horas, incluso fines de semana, para dedicarme a esa otra profesión que tanto me apasionaba y tanto me apasiona, que es el derecho penal y el mundo de la abogacía. Entonces eso se genera un pequeño conflicto dentro de la institución policial y me crea bastantes problemas, o sea, ya no solo jurídicos para llegar a ese camino de conseguir la compatibilidad que nunca jamás se había dado a ningún miembro del Cuerpo Nacional de Policía, sí que lo habían conseguido la Guardia Civil, pero Policía Nacional es como algo impensable y una vez que se destapa ese tapón y se abre de repente y sale esa presión que había sobre las compatibilidades, es cuando empiezan un poco los nervios. ¿Y esos nervios referidos a? Esos nervios a que los jefes, como te digo, sobre todo a nivel jerárquico y superior, no casan con tu actividad laboral externa, independientemente de que tú tengas reconocida esa compatibilidad. Jurídicamente, al final tienes una sentencia que te habilita a ser abogado, ¿no? O sea, pero incluso ellos, en el mundo policial hay un sistema en el que a ellos todo lo que vaya contra ellos todo les molesta. Claro, en este caso nada iba contra ellos, tú simplemente ejerces una compatibilidad como abogado y pagas un autónomo como todo el mundo. Yo siempre recuerdo una cosa que le dije a un jefe cuando me dijo que no le gustaba que yo fuese policía abogado. Dije, mire, usted tiene que perseguir a la gente que lleva a cabo compatibilidades, el que le arregla la moto, que tiene incompatibilidad y usted no lo persigue, o el que le arregla el aire acondicionado en su casa también, que es un compañero y trabaja y usted lo sabe y no le persigue. Yo cumplo con la legalidad, yo tengo una sentencia que me habilita a hacer esto, yo pago mis impuestos, entonces yo no me meto con nadie. Usted tiene que perseguir a la gente que lo hace de forma ilegal y que además eso es perseguible vía administrativa como sanción dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Entonces esos casos no les gusta, ellos prefieren, no soportan que a alguien le vayan bien las cosas. Eso para ellos es como una puñalada tras otra. Y sobre todo el miedo, yo creo que hay interno de que tú como abogado les puedas hacer frente en un momento determinado porque sabes cómo funcionan muchas partes del sistema. Y eso yo creo que es un poco, generar esa serie de miedos, ¿no? Internamente. Repito, no todos, pero sí que es verdad que hay algunos jefes todavía, como digo, arcaicos y que persiguen esa filosofía, que bueno, gracias a Dios son menos, se van jubilando, pero no terminan de entender que tú puedas ejercer dos cosas y que además eso te pueda favorecer y sobre todo que te vayan bien las cosas. Para ellos sería mucho mejor que te vieran, a ser posible, pues eso, barriendo una casa o barriendo un portal y ganándote un dinerito para poder subsistir fuera de tus horas de trabajo de policía. Sería siempre un pobrecito, mira cómo lo está pasando, ¿no? ¿Eso implica, Óscar, que tuviste que abstenerte, por ejemplo, de defender algunos casos que podían ir no en tu contra, ¿no? Pero sí que enfrentarte a algún tema policial que por las mañanas tenías que, desde otro punto de vista, cubrir como policía y por la tarde defender a alguien que no casara, ¿no? Sí, sobre todo a día de hoy llevo casos de policías que están siendo investigados. En aquel momento era impensable, ¿no? Que tú pudieses llevar un asunto donde hay un policía investigado, podía generar todavía muchas más reticencias, ¿no? Te podía generar todavía mucha más tensión. Entonces sí que es cierto que en aquel momento yo siempre llevé derecho penal, enfocaba también parte de mi actividad laboral como abogado desde el punto de vista administrativo, llevaba a cabo mucha defensa del régimen disciplinario de policías nacionales, también temas administrativos como el tema de Frontex, fuimos uno de los primer abogado en conseguir, junto con mi compañero David, una sentencia pionera en el Supremo
para que los compañeros de Policía Nacional pudiesen estar en una situación administrativa que les corresponde, que es servicios especiales en las unidades de fronteras, es la unidad policial de la Unión Europea. Hemos sido los primeros en conseguirlo. Y estaba también enfocado en esos asuntos, y cuando entraban asuntos como los que hoy en día pues, ejerzo como abogado, que es, como te he dicho, la defensa de compañeros que están involucrados presuntamente en organizaciones criminales, blanqueo de capitales, narcotráfico y etcétera, en aquel momento era impensable poder coger estos asuntos, porque sabía que realmente eso me iba a perjudicar y me iba a crear algún tipo de problema grave más allá de mi actividad profesional como policía. O sea, seguramente me iban a abrir un expediente administrativo. Óscar, en esa línea que estás contando, eres el abogado de Faustino Nogales, de hecho, quien fuera el jefe del Grupo 2 de estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares. Esta entrevista tuvo lugar hace unos meses. En ese momento el letrado Óscar Navarro representaba a Faustino Nogales. Ya no. ¿Qué implica ser el jefe de una persona que lo ha tenido todo, casi todo en la policía, y que ahora se ha visto, se ve en un caso de corrupción y de presuntamente vinculación a una organización criminal? Bueno, moralmente, para él debe ser como que te corte la espada de Damocles, seguramente, ¿no? O sea, por la mitad, verte que siempre ha sido... Piensa que Faustino ha sido uno de los mejores policías que ha tenido la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Desde el punto de vista del narcotráfico, ha sido uno de los que más asuntos de narcotráfico ha destapado en toda Baleares. Hace unos años que él colaboró en la incautación de unas cuantas toneladas de droga y cocaína en diferentes veleros que venían de diferentes partes de España, y ha hecho muchísimas operaciones. El asunto de este tipo de jurídico como el de Faustino Nogales, sí que es cierto que, y aquí voy a ser sincero contigo, pese lo que pese, le gusta el que no le guste, lo cierto es que no es tanto lo que parece. ¿Qué te quiero decir? Sí que es verdad que las investigaciones policiales todos se inician por indicios, pero también es cierto que detrás de todo eso hay inquinas, hay venganzas, hay vendetas. Faustino Nogales era una persona que policialmente no gustaba a mucha gente. ¿Por qué no gustaba? No gustaba porque era un policía de los antiguos, sus métodos eran diferentes, eran antiguos, no digo que sean ilegales ni muchísimo menos, pero él tenía otra forma de trabajar muy distinta a lo que es la gente de hoy en día, y sobre todo él generaba muchas envidias porque él incautaba mucha droga, y se incauta droga porque tienes confidentes. La gente vive muy equivocada. La policía no tiene medios para investigar a una persona narcotraficante ni a organizaciones criminales. La policía siempre va a caballo de todas las organizaciones criminales. La policía no gasta dinero, no es como el sistema de Hacienda. Hacienda, tenemos el mejor sistema de Hacienda de Europa. No tenemos el mejor sistema policial de Europa, es mentira. Es una mentira. La policía lo que intenta es trabajar con lo que va aprendiendo de las organizaciones criminales, lo que se va encontrando. Ellos están a años luz de nosotros. Entonces, a medida que van llevando a cabo intervenciones telefónicas, se van dando cuenta que ellos van mejorando. Entonces, ellos se van subiendo a ese carro. Entonces, la única forma hoy en día de captar o de poder levantar grandes operaciones policiales con grandes cantidades o alijos de droga es a base de confidentes. El confidente es esa persona que está metida dentro del narcotráfico, dentro de las organizaciones criminales. De hecho, existe la figura del confidente retribuido, y eso la gente no lo sabe. ¿Qué significa eso? Pues hay confidentes que se les paga. Hay confidentes importantes que, según la información que den, se les puede pagar. Policía Nacional los utiliza. El Centro Nacional de Inteligencia los utiliza. Entonces es gente que está dentro de organizaciones criminales, que están muy metidos y que en un momento determinado de su vida, ya sea por miedo, ya sea porque quieren que luego, posteriormente, se les pueda blanquear lo que han hecho o lo que han podido hacer dentro de esa organización criminal, deciden colaborar con las administraciones, en este caso con policía o con los Centros Nacionales de Inteligencia o etcétera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se les exime de su responsabilidad penal? No, no se les exime, pero también se les blanquea. O sea, se les ayuda. Se habla con los jueces para decir, ¿es este nuestro confidente? O sea, no podemos involucrarlo tanto. Y luego es verdad que hay gente que no ha cometido delitos, o si los ha cometido no lo sabes, que colabora activamente con la policía. Entonces, la única forma de extraer información es sentarte
es estar con ellos, es verte, es comer, es escucharles y sobre todo hay una cosa, es hacerles creer que tú, en cierta manera, eres un poco su amigo. Si no, ¿a cuento de qué alguien se sienta contigo y te cuenta que su amigo está traficando con kilos o toneladas de hachís o de cocaína? Entonces Faustino tenía muchos confidentes amigos. Efectivamente. Todos los policías, todos los agentes que están en las unidades de Policía Judicial, Policía Nacional, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia trabajan de otra forma, pero todas las unidades policiales a nivel estatal, a nivel mundial, tienen muchos confidentes. Trabajan con eso, la información se extrae de la calle. Se llama policialmente el trabajo de campo. Hay que salir a la calle, hay que hablar con la gente y hay que ganarse la confianza. ¿Y cómo te ganas la confianza a una persona? Tú no entras dentro de un confidente a hablar con él, a ganarte su confianza, sin previamente que esa persona, para confiar en ti, al menos no te pida un pequeño favor. Y cuando digo un pequeño favor, no es que evidentemente mires para otro lado, no es que no le detengas, sino es que, oye, échame un vistazo si tengo antecedentes, o échale un vistazo a ver si un amigo mío tiene unos antecedentes. Evidentemente el policía luego eso lo hará o no lo hará, no debe hacerlo, pero tienes que luego decirle que sí se lo has mirado, porque si no, ¿cómo te ganas su confianza? Es que son las reglas del juego, es que el policía que trabaja en policía judicial continuamente está en el filo de la navaja. Te resbalas en cualquier momento y te cortas, y el corte puede ser muy grande, una amputación severa, la muerte, cárcel, como está en este caso Faustino, o un corte pequeño, un expediente administrativo y te apartan del grupo. Pero tú sabes que siempre caminas en el filo de la navaja. Entonces, y la policía lo sabe, y los jueces lo saben, que estás siempre en el filo de la navaja. Luego, el problema es que otras unidades te investiguen y hagan apreciaciones subjetivas sobre tu forma de actuar con tus confidentes. Y ese es el problema que nos enfrentamos cuando se detiene a policías que los imputan supuestamente con organizaciones criminales. La inquina, la apreciación subjetiva que hacen otros policías para quitarse a sus rivales, a aquellos policías que les hacen sombra. Porque al final hay una cosa que tiene que entenderse, y es que los confidentes se comparten. O sea, al final, el mundo del confidente, el mundo de la organización criminal, si ahora uno de nosotros es un miembro de la organización criminal, no solo hablas conmigo, Alberto. Tú hablas conmigo como Policía Nacional, hablas con el jefe de la UCO y hablas con el jefe de aduanas y hablas con tal, porque al final las organizaciones criminales no son tan extensas a estos niveles territoriales. Cuando ya nos vamos a niveles internacionales es muy complicado, pero a niveles territoriales son 4 amigos, que al final todas las unidades que los investigan acaban dando con uno o con otro, y además te das cuenta que incluso puede haber un confidente para diferentes, que él no te dice que habla con la UCO, él no te dice que habla con aduanas, y tú te crees que solo habla contigo. ¿Y Faustino se hizo demasiado amigo, podemos decir, esos confidentes? ¿Se pasó la raya? Porque, como tú decías, Óscar, él está en prisión a día de hoy. Correcto, preventiva, sí. Preventiva, está acusado de colaborar con la banda de narcotráfico, ¿no? La red de narcotráfico liderada por Stefan Milosevic. Correcto. Y se le imputan bastantes delitos. Sí, correcto. Bueno, realmente ahora solo 3 delitos. Solo 3. Presunta reacción de secretos y cohecho. Y cohecho. Y una omisión del deber de perseguir delitos. Organización de banda criminal. Nada, eso no se le imputa. De acuerdo. ¿Tiene que ver con que haya expirado los plazos para una vinculación a banda criminal? Porque me consta que se ha pasado el tiempo en el caso y creo que tu defensa lo va a alegar, que algunos de los plazos se han agotado. Sí. ¿Nos puedes hablar sobre eso, por favor? Sí, eso se ha presentado. Se presentó un recurso diciendo que se había expirado el plazo de la instrucción. La audiencia provincial se ha pronunciado de forma muy genérica, no han querido mojarse. Está claro que este asunto va a acabar en el Supremo, sin duda. Y actualmente no tiene nada que ver, desde el minuto 1 a Faustino no le imputan un delito de pertenencia a banda organizada, ni tráfico de drogas, ni blanqueo de capitales. Desde el minuto 1 a él le imputan un presunto delito de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y un presunto delito de cohecho. Son 3 delitos. Que, a grosso modo, suena muy fuerte, ¿no? 3 delitos, pero a grosso modo, las penas de imputación en estos hechos delictivos, para que te hagas una idea, no superan los 4 años.
de prisión. No estamos hablando de esas organizaciones criminales, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, que se extienden. El tipo penal se puede alargar 15, 20 años con la suma de todos los delitos, tráfico de armas, etcétera, ¿no? En este caso, a grosso modo, estamos hablando de imputaciones que pueden ir hasta 4 años como máximo. Lo único grave es la imputación de estos delitos que llevan aparejada una inhabilitación, ya sea especial o absoluta, que perdería su condición de puesto de trabajo. Pero nunca le han imputado un hecho delictivo como acción criminal. Y en relación a tu pregunta de si Faustino realmente se ha excedido en quedar con sus confidentes, la respuesta para mí es que no. La respuesta es que no, porque es el trabajo, es lo habitual, o sea, es lo normal. El tema es dónde está esa línea roja. ¿Qué es excederte? Quedarte con un confidente, ir a comer, ir a cenar. Pues si es que a veces tienes que hacerlo. Si es que tienes que cenar con ellos muchas veces, porque el confidente, pues, estamos hablando de gente que pertenece a organizaciones criminales. La mayor parte de las veces operan de noche. Por el día esta gente se mueve poco, se dejan ver poco. Y cuando salen suelen ser de noche. Entonces, ¿cuándo quedas con ellos? ¿Y dónde quedas? Pues tendrás que quedar en un bar, tendrás que quedar en algún sitio. Tampoco le puedes decir a una persona que es tu confidente, no, vamos a vernos siempre en mi coche, o vamos a vernos siempre en un parque, ¿no? A veces tienes que dar ese trato de normalidad, porque también al final ellos sospechan, y a veces incluso creen que siendo tu confidente tú también les estás investigando. Que eso a veces pasa también. Como policía a veces tienes un confidente que a la vez tú sabes que ya le estás iniciando una investigación, pero no se lo dices. Pero es que él, el confidente, siempre quiere información, él cree que tú le proteges a ser tu confidente. Entonces, ese es el error que existe. Hay una parte que leía el otro día en una noticia que se publicó en el diario.es y en otros medios de comunicación, que dice lo siguiente: las escuchas interceptadas mostraban conversaciones entre Faustino y Milojevic sobre movimientos y medidas de seguridad. Óscar Navarro, como defensa, ¿cómo interpretas estas comunicaciones sin que se comprometa, en este caso, la presunción de inocencia? Te la voy a contestar. Muy fácil. Es normal. Es normal si un confidente tuyo te dice: oye, he encontrado una baliza en mi coche. Todos sabemos lo que es una baliza. Pero es que la baliza la puedes comprar tú, en Amazon si quieres. Cualquiera de nosotros podemos comprar una baliza y ponérsela a nuestra pareja, a un amigo, a una persona que queramos saber dónde se encuentra o qué movimientos hace. Se venden en Amazon. Entonces, si te viene una persona que tú sabes que se dedica a negocios turbios o que pertenece o que ha sido miembro de organizaciones y te dice: me he encontrado esta baliza en mi vehículo, y te lo pregunta como policía, yo te lo pregunto a ti, Alberto, si yo te traigo una baliza sin tus conocimientos policiales y te digo: oye, Alberto, he encontrado esto en el coche, ¿tú qué opinas? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Yo solo tengo dos. ¿Qué se te ocurre? ¿Me la han colocado? ¿Me la ha colocado la policía? Efectivamente. ¿O tienes a una pareja, expareja o alguien que quiere hacer un seguimiento que te quiere hacer un seguimiento? No hay más respuestas. Pues esas son las respuestas. Si a un policía, como en este caso, de estas organizaciones criminales, se encuentra baliza, lo primero que hacen es llamar ¿a quién? A su policía, al policía que ellos creen que les protege, porque hay que hacerles entender o hacerles creer que realmente les protege. Escucha, aquí nadie protege a nadie. Aquí es un quid pro quo. Me das información y a base de eso yo intento que algunas de tus cosas, hablando, si se puede ser con el juez, o hacer la vista gorda de aquellas cosas que no sean tan graves. Pero hay un error. Nadie va a tapar tus delitos, ¿entiendes? Pero esa es la creencia. Entonces, si tú vas como delincuente a una persona y le dices: me han encontrado esta baliza, como policía tu respuesta es: pues ten cuidado, alguien te está siguiendo, o la policía o algún enemigo, ya puede ser una banda externa que también te tengan ganas. Pero es que la respuesta es lógica entre tú, yo y cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de cómo funciona la vida. Pero el tipo de conversación y el vocabulario utilizado sí que denota que había un conocimiento muy detallado de todo lo que estaba ocurriendo, una connivencia entre ambos. Claro. ¿Es parte de lo habitual? Claro, es que estás preguntando a una persona técnica. Le estás preguntando a una persona como policía: oye, ¿qué hago con esta baliza? Oye, pues esto puede ser de la Guardia Civil, o puede ser de tal, o te puede estar persiguiendo a alguien. Pero es que los delincuentes saben cómo funciona la policía, saben perfectamente cómo trabajan. No son nuevos en este campo. Tenemos que pensar que las organizaciones criminales, la mayoría de delincuentes, toman muchísimas medidas de seguridad. Tienen coches lanzaderas, hacen contravigilancia. Ellos no salen de su casa como salimos tú y yo. En mi caso no.
seguramente tú, Alberto. Yo salgo y por de formación profesional pues miro la calle, me intereso por los coches que están en mi calle, conozco los vehículos de mi calle, sé que pertenece al vecino de enfrente, al vecino de la esquina, al vecino del segundo, al de la calle de atrás, conozco todos los vehículos, sé de quién son. No es habitual, por mi parte sí, ellos también lo hacen. Las organizaciones criminales hacen eso, los delincuentes hacen eso, vigilan los vehículos. Tenéis que pensar que cuando se persigue a alguien, incluso se ponen vehículos estáticos. Es muy difícil perseguir a una persona hoy en día, con la movilidad, vehículos rápidos, motocicletas, etc. Lo que se hace es incluso poner vehículos quietos, parados, un vehículo enfrente con una microcámara que apenas se ve en el retrovisor y a lo mejor lo dejas 3 días, como un vehículo averiado enfrente de la casa de una persona que te interesa para coger grabaciones y posteriormente lo mueves y pones otro. Lo vas moviendo, se pueden hacer 1000 cosas en el mundo de la investigación, entonces ellos lo saben, ellos van un paso por delante. De hecho, ellos utilizan artilugios para incluso inhibir ese tipo de vigilancias. Por ejemplo, muchas organizaciones criminales utilizan sistemas de inhibición para evitar los micros dentro de las casas, incluso dentro de los vehículos. Claro, se detecta. De hecho, hay empresas especializadas para eso. Te detectan los micros si quieres. Ellos toman muchísimas medidas de seguridad. De hecho, como he dicho antes, vehículos lanzadera. ¿Salen ellos? No, no salen ellos. Sale alguien con una capucha, con una gorra, se disfrazan de la persona aparentemente que estás persiguiendo, sale con un vehículo y vigila si alguien le sigue. Eso es un vehículo lanzadera. En el momento en el que se dan cuenta que alguien les persigue, hay llamada, y hoy en día las llamadas, hay aplicaciones, WhatsApp, Telegram, pero cuando hablamos de organizaciones criminales con un potencial económico importante, se utilizan teléfonos satélite. No se puede interceptar. Teléfonos que valen 12, 13.000, 14.000 euros, que van a través del satélite y que no pierden cobertura, pero es que no se pueden interceptar. Entonces van a otro nivel. Entonces ellos toman muchas medidas de seguridad, por lo tanto, poco le enseña el delincuente al policía. Es más, te lo he dicho como al principio de la entrevista, la policía se nutre, bebe de la información que le facilita el delincuente para aprender y seguirle los pasos. Ellos tienen mucho más medios económicos para poder rodearse de gente especializada en este mundo y poder inhibirse de esas persecuciones, de esos pinchazos telefónicos, etc. Evidentemente luego estamos en organizaciones criminales toscas, que creen que no les graban con el WhatsApp porque no se puede interceptar el sistema WhatsApp porque está cifrado, pero es que les ponen micros en el coche y hablan por el WhatsApp si te están escuchando en el coche. Son ridículos, saben poco cómo funciona, por eso les pillan. ¿Por qué Faustino, en la línea que me estás comentando, Óscar? Yo imagino que él, sabiendo la connivencia y el contacto directo que tenía con los miembros de la banda de Estefan, en un momento determinado, Faustino decide tomar las notas a mano. Muchas de las notas que tomaba ha salido que las tomaba a mano, ¿no? ¿Eso es prudencia o crees que él veía algún indicio de que lo que estaba haciendo podía implicarle alguna culpabilidad? Faustino siempre ha trabajado con libreta. Todas sus operaciones que ha hecho de toda la vida como policía, todas las operaciones que ha hecho de policía, las apunta en una libreta. Él era una persona, como he dicho, antigua. Él apuntaba todo en una libreta, pero desde siempre. Entonces esa libreta que sale, que es famosa por ahí, donde hay operaciones, son operaciones que él ha llevado a cabo, que él ha intervenido y que ha detenido gente. Por eso están apuntadas. Faustino es una persona bastante, vamos a decir, poco hábil con las tecnologías. Él era de la antigua escuela, de la libreta, del boli, de apuntarse todo, de tenerlo todo reflejado en su libreta. De acuerdo. ¿Cómo es la vida en prisión para él? De lo que estás hablando con él estos días. Bueno, lo primero de todo, hoy en día Faustino es un paria, ya sea a nivel social, ya sea a nivel policial, el trato que tienen hacia él, la visión que tiene la ciudadanía de él, cualquiera de nosotros es la del paria, ¿no? Policialmente exactamente igual, ¿no? Lo han relegado a la mínima a ser como una especie de basura social. El que está ahora mismo en un procedimiento judicial eres malo, malísimo y mucho más allá. La vida carcelaria es dura. Al final tienes unas pautas, estás ordenado, mañana, tarde, noche, 1 hora de patio al día. Si te peleas
te meten en el servicio, como se llama, bueno, que se llama desde el punto de vista de la prisión, el tubo, ¿no? Que es esas 24 horas cerradas donde solo sales media hora al patio, estás solo y te pasan la comida dentro de la celda, no tienes ni derecho a salir al comedor con el resto de presos. ¿Lo dices porque le ha pasado a él? No, lo digo porque es como en la vida carcelaria, en ¿no? general. Entonces, la vida carcelaria, pues evidentemente es dura, es privarte de tu libertad, es sentirte un hombre libre, llevar 30 y pico de años dentro de una organización policial, de una institución policial, donde eres el rey porque realmente eres el jefe de estupefacientes, de repente, como te he dicho, pues quedarte relegado pues, a ser lo peor de la sociedad, ¿no? De la noche a la mañana. Además, el impacto psicológico es duro. Pero detrás de todo esto, como te he dicho antes, Alberto, existe un problema hoy en día jurídico-policial y es la creencia. ¿Hacia? La creencia ciega hacia los sistemas policiales. ¿Quién vigila al vigilante? Tal cual. Esa es la palabra que yo también siempre utilizo mucho y es: el juez está sentado en su despacho y se nutre, se alimenta de un inspector de policía, ya sea en este caso asuntos internos, la UCO, etcétera, que constantemente le va a ver y le bombardea de información continua, llena de apreciaciones subjetivas y que no puede contrastar, más allá de que, señoría, necesito que me dé una intervención porque hemos visto en estas intervenciones, estas escuchas y tal. Al final, ese juez que no tiene ni idea, y repito, y lo digo en voz alta y en mayúsculas, jueces no tienen ni idea de cómo funciona el sistema policial. Ningún juez diría, me atrevería a decir, que el 95% de los jueces de España, el 95% no ha pasado un día en una comisaría de policía para ver cómo trabaja un grupo de policía. ¿Te imaginas que los jueces, dentro de su preparación de magistratura, pasaran en los grupos de policía para ver cómo trabajan? Te digo que cambiaría mucho la ruleta. Cuéntame por qué y cuéntame cómo se trabaja desde la policía. Te voy a contar por qué. No digo que se trabaje mal en la policía, porque lo primero que voy a remarcar es que en la policía hay grupos y hay gente muy profesional, pero hay gente muy tosca. Hay gente que detrás de las operaciones policiales busca más la medalla policial y la gratificación jerárquica e institucional que lo que realmente es la operación. En resumen, se miente también. Claro que se miente, pero no te digo que se mienta de forma literal, sino que se tergiversan las cosas, sino que se hacen apreciaciones subjetivas sin contrastar en la mayor parte de las veces. Claro, a un juez le llega un atestado donde la policía dice que esto es blanco. Desde el primer punto de vista del juez ya parte de la base de que en el 90% de los casos debe ser blanco. ¿Qué ocurre? Y esa es la instrucción, y ese es el daño que se crea, porque el juez no tiene idea de cómo trabaja la policía. Siempre digo lo mismo, el juez tiene una caja de herramientas, perdona la metáfora, la policía tiene otra caja de herramientas y el Ministerio Fiscal tiene otra caja de herramientas. La regla del juego es que ninguno puede meter la mano en la caja del otro, está prohibido, ¿de acuerdo? Pero el problema real hoy en día es que nadie vigila entre ellos quién puede llegar a meter la mano en la caja del otro. ¿Qué te quiero decir con esto? La policía tiene su caja de herramientas, pero de vez en cuando sabe qué herramientas tiene el juez, sabe qué herramientas tiene el Ministerio Fiscal. Te voy a poner un ejemplo. La policía sabe qué juez es pro policía si les va a dar entradas en según qué intervenciones y espera a presentar un atestado cuando está ese juez de guardia porque sabe que es más afín a ellos, que es más pro policía y que además siempre les autoriza las entradas y registros. Ocurre Cada día. Entonces, la policía sabe más de las herramientas del juez que el juez de las herramientas de la policía. Y eso se utiliza. ¿Se utiliza para qué? Para intentar llevar a cabo investigaciones que a veces otro juez, vamos a llamarle no más legalista, sino más prudente, sino que se mira más las cosas, esa sería realmente la realidad, que se mira más las cosas con más detalle, les diría, ni locos está en traer registro.
no existen indicios racionales suficientes y bastantes para llevar a cabo una intervención telefónica en este procedimiento. Oiga, busquen otros medios. Ese es el último. Claro, ¿qué utiliza? Se utiliza saltar muchos escalones para luego decirle al juez, ¿se da cuenta? Tenía razón. Bueno, tenía razón de momento. La instrucción es como una especie de campo donde se echa todo absolutamente vale, y luego poco a poco se va limpiando. Y es cuando se construye. Pero eso es la realidad. Entonces, es súper peligroso. Es súper peligroso. Hablamos de la ansiedad, las ganas, el privilegio que te lleva una operación policial, si sale bien, que luego viene gratificada con medallas y ascensos, a la dejadez de muchos jueces, y lo digo en voz alta, a la dejadez de muchos jueces, que confían plenamente, porque el juez no va a ascender, está allí, acabará como magistrado, etcétera, pero esa operación del juez que lleve no le va a dar mucha gratificación, a la policía sí. A la policía sí le va a dar. A ese jefe, a ese inspector de policía que ha llevado a cabo esa gran operación durante mucho tiempo, le va a catapultar a la próxima categoría de inspector jefe. O al inspector jefe le va a catapultar esa operación para posteriormente ser comisario. Y hay hambre por demostrarlo. Hay hambre y hay sed. Y ese es un problema. Hambre y sed hace que cometan errores. Y esos errores se tapan muchas veces con el juez que me lo da todo. O por. En los atestados policiales meter demasiadas valoraciones personales, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa con esto? Pues eso, el Tribunal Supremo ha venido dando jurisprudencia muy clara sobre que se prohíbe que los agentes hagan apreciaciones subjetivas sobre investigaciones policiales y dice literalmente, oiga, mire, ustedes los atestados tienen que ser con datos objetivos. Luego ya será el juez el que se encargue de desmenuzar todo ese atestado y haga sus apreciaciones o no dentro del principio de legalidad para entender que existe una investigación frente a una persona o que prevalece la presunción de inocencia. Si no, si el policía está haciendo eso, está ocupando el lugar del juez. Por consiguiente, el juez debería ser una figura que tendría que dejar de existir. Y te prometo que en esos atestados los policías son casi juez y parte. ¿Se rechazan los atestados que tienen excesiva carga de valoración personal? No se rechazan. ¿Qué se hace con ello? Se admite todo. Es una especie de embudo grande. Te voy a poner un ejemplo. Yo he visto atestados donde los agentes han acabado con un blanco y en botella. Esto es blanco y en botella. Oiga, no le pertenece a usted decir que esto es blanco y en botella. A usted le pertenece decir simplemente que esta mesa es marrón, que aquí hay dos tazas, que una está medio llena y que la otra está medio vacía. Más allá de esto, usted no tiene que valorar absolutamente nada. Le pertenece a otra persona, a otra institución judicial. ¿Vale? Usted simplemente quiere basarse en datos objetivos. Y esa es la prueba indiciaria. Luego el juez es al que le pertenece sacar, extraer, si realmente una de esas tazas había el veneno o no, si realmente se utilizó o no se utilizó. Y sobre todo, ¿quién lo trajo? Entonces, tráeme datos objetivos, porque luego yo como juez seré que tenga que valorar la prueba en conjunto. Pero los policías ya valoran la prueba en conjunto. Ellos acabarían con un es blanco y en botella. Hay dos tazas, una medio llena, una medio vacía, y uno de los chicos antes de entrar aquí le puso el veneno. Un momento. ¿Cómo lo sabes? No, es que, bueno, un momento, habrá que determinarlo. Sí me aportas indicios objetivos, pero no apreciaciones. Y ese es el gravísimo error. Y eso está, el sistema judicial hoy en día está claramente contaminado, barnizado de atestados de apreciaciones subjetivas. ¿Qué tenemos que hacer para que eso cambie, Óscar? Es un cáncer muy extendido. Es un cáncer muy extendido. Una solución, se rompería todo, lo he dicho antes. Es un dilema enorme, pero sí que tendría una solución. Dentro de la judicatura, los jueces y fiscales deberían pasar, ojo, sin que se supiera en la policía quiénes son, meses como policías en prácticas para ver cómo funciona el sistema. El problema es que, vuelvo a lo de antes, ¿quién vigila al vigilante? ¿Cómo introduces tú a un juez anónimo dentro de una comisaría para que vea cómo funciona el sistema en su día a día?
en su día a día, saltarían todos los cohetes. Entonces es muy difícil hacerle creer a un juez que a veces se miente, porque se parte de una presunción de veracidad. Desde el primer minuto el juez te va a decir ¿por qué usted cree que el policía me está mintiendo? Tú no le puedes explicar a un juez que detrás de todo esto hay medallas, hay recompensas, hay medallas rojas que son retributivas. Tú no le puedes explicar todo esto. Que te digo, no siempre, pero sí que los hay. Sí que hay estas persecuciones, claro que hay estos intereses detrás. Entonces, cuando se dejase también de gratificar con esas medallas, con esos ascensos, etcétera, este tipo de investigaciones, o una de dos, o desaparecerán las investigaciones, o se iría mucho más dentro de la legalidad. Es un problema de gran calado. Veremos en qué queda y cómo evoluciona. Veremos. Pero me gusta la idea esa, ¿no? De infiltrarse o someterse al trabajo diario que puede hacer un policía por parte de un juez y conocerlo. Sería increíble que fuesen capaces de poder infiltrarse dentro de lo que es cómo funciona una comisaría de policía. Se llevarían grandes sorpresas, muy buenas sorpresas, de ver grandes profesionales, y se llevarían grandes decepciones, enormes decepciones. Volviendo al tema de antes, Óscar, ¿nos puedes contar cómo es el día a día en prisión de Faustino? Si está haciendo algún trabajo en pro de la comunidad carcelaria. No. ¿Cómo es el día a día? No, el día a día de Faustino hoy es leer, dedicar a la lectura, intentar pasar el tiempo lo mejor posible, intentar evadirse mentalmente y esperar que la prisión preventiva no se alargue mucho más allá para poder salir, para poder preparar su buena defensa y para poder preparar su inocencia, que hay mucho trabajo y hay muchos datos que no te puedo contar que van a demostrar que realmente Faustino pues era una persona inocente y que no tiene absolutamente nada que ver con esas personas. ¿Algún dato que nos puedas avanzar? No puedo avanzar ningún dato, pero bueno, te puedo decir que hay gente que va a declarar de gran calado, de gran peso, dentro de las instituciones públicas que van a contar la verdad. ¿Dentro del campo policial? Más allá, que van a contar la verdad sobre cosas que la policía desde dentro ha visto como una apreciación subjetiva y que realmente se han equivocado. Que pues, esta gente va a venir a decir esto es mentira porque esto ha pasado así. Entonces eso va a dar luz a muchas páginas de atestados, porque aquí hay ríos de tinta en el que se han llevado a cabo pues eso, afirmaciones incluso de que esto es así, ¿no? Cuando realmente no ha sido así. De acuerdo, dices más allá del campo policial, sin decirme quién, pero sí decirme el sector del campo. De otras instituciones públicas. ¿De cuáles? E involucradas con la investigación. Hasta ahí te puedo contar. ¿Algún detalle mayor? No puedo dar más, Alberto. Lo sabrás cuando vayan a declarar. Óscar, estabas hablando antes de la prisión preventiva. ¿Qué indemnizaciones se contemplan, ¿no? En el caso de que salga una sentencia absolutoria para una persona? ¿Qué se contempla para compensar a esa persona que realmente ha salido absuelta? Vamos a partir de la base de que ¿cuánto vale tu libertad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale estar 20 años en prisión, 25 años en prisión, que se demuestre que eres inocente y que te recompensen civilmente por 1 millón de euros, por ejemplo? 25 años de tu vida que no volverán, porque al final el cronómetro de la vida está en marcha para todos, para ti, para mí, es un reloj que no se detiene. 25 años de tu vida en una prisión sabiendo que eres inocente, que se demuestre que eres inocente y que el Estado venga, te dé una palmada a la espalda y te diga, bueno, te voy a recompensar con 1 millón de euros. Después de 20, 25 años, 15, 10 años en prisión, una persona sale a la calle sin haber trabajado en los últimos 10 años, los últimos 15 años, y lo primero que hace es que no se encuentra. Está acostumbrado a unas pautas, a las 8 a comer, al mediodía a comer, a las 8 a cenar de la noche, 1 hora de patio, poco más. Eso es lo que llevas haciendo los últimos 10, 15, 20, 25 años. Y ahora vengo yo a administración, me he equivocado y te doy 1 millón de euros. Nadie compra los 25 años de tu vida, pero es que nadie te soluciona con 1 millón de euros. He puesto un ejemplo de 1 millón de euros porque las situaciones son mucho menores. Lo que te queda de vida, y a veces incluso sin proyección de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno la da que hayas entrado en la cárcel, cuando salgas,
es que no puedes ni trabajar porque estás pasado la edad de jubilación. Entonces, para mí no tiene ningún tipo de arreglo. Para mí, el único arreglo sobre esto ya no es solamente la inyección económica, que te puede solventar tu vida un poco, ¿no? Es que la gente pague. ¿Qué quiero decir con esto? Que, oiga, ¿quién le metió en prisión a usted erróneamente? No un juez. Pues ese juez debe pagar por eso. Yo, administración, voy a pagar una indemnización por esto, pero es que el juez, si está vivo, tiene que pagar. A lo mejor prevaricó, a lo mejor no hizo su trabajo como Dios manda. Entonces, tiene que pagar jurídica y económicamente. Si usted comete un error, tiene que pagar. Si tú desatas un semáforo, pagas una multa, ¿verdad? Pues si tú como juez lo hiciste mal, no apreciaste bien la prueba, y si detrás de todo esto se puede demostrar que el juez se dejó llevar por agentes de policía ambiciosos, codiciosos, etc., la responsabilidad debe ser de arriba hacia abajo. ¿Cuánta gente participó en esta investigación? Me lo invento. El grupo de delincuencia, el juez de instrucción número 5, 6, 7, ¿vale? ¿Cuántos agentes habían en esta investigación? Porque están en el atestado, sí. Vengan. ¿Qué ha pasado? Y entonces alguien externo, un equipo externo, deberá valorar qué ha ocurrido y se verá investigar. Y esa gente deberá cumplir si siguen vivos. Oiga, ese es el peso de la ley. Entonces es la forma de aprender, pero no existe esto. No existe. Existe una indemnización que se valorará en los años de prisión, que siempre suele ser ridícula, 200, 300.000 euros, dependiendo de los años que está en prisión, 15, 20 años, y ya está. Pero no es una indemnización inmediata. La gente tiene que saberlo. Tú sales de prisión, se demuestra que eres inocente y tienes que iniciar luego un camino con un abogado de una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado contra el Estado, demandar al Estado, demostrar tu inocencia y que el Estado te pague. Es alucinante. Debería ser inmediato. Oiga, señor, se ha demostrado que es inocente, ¿sí? ¿Cuánto vale el año de prisión de este señor? Porque todo vale dinero. Todo vale dinero. Todo está valorado. Si tú mueres con 60 años, vales X. Si mueres con 20 años, vales más por tu esperanza de vida. Existen baremos que regulan esto. Entonces, debería haber una responsabilidad de todo esto. Me gusta que lo hablemos. El otro día revisaba un reportaje, un documental más bien, sobre el caso Rosell, el que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona, el que finalmente salió una sentencia absolutoria. Sí, correcto. Y por eso me ha hecho pensar, ¿no? ¿Qué ocurre en aquellos casos en los que la persona sale absuelta? Entonces, ¿cómo se le indemniza, no? Eso me hace pensar. Voy más allá. Sí, Alberto. adelante. La pregunta es, ¿quién le tenía tantas ganas? ¿Quién tocó la tecla de la investigación de la UDEF? Que fue el que le investigó a Rosell. También hay favores. Oye, échale un vistazo a este. ¿Cómo que échale? Sí, échale un vistazo. Funciona así. Entre administraciones públicas hay que requerirse mediante oficio, mediante un documento oficial, peticiones. Si yo quiero saber algo de información sobre ti, como policía, porque me interesas en una causa y quiero saber cuáles son tus movimientos en Hacienda y etcétera, debo emitir un oficio en base a unas diligencias y sobre eso pedir a la administración que me aporte información tuya. Eso es lo que dice la ley. Pero eso no es así, en muchos casos. ¿Por qué no? Debería ser así, pero en muchos casos se hace así. Oye, mira, que soy el jefe de tal, y llamas al jefe de Seguridad Social, por ejemplo, que te conoce por otras investigaciones. Oye, mira, échame un favor, échame un vistazo a este. Échame un vistazo a este. Y aquel pues te introduce y te llama al rato y te dice, oye, mira, pues, ¿qué querías saber? Esto y esto. Ah, vale, perfecto. Saltándote todo el conducto reglamentario, ya has tenido información de alguien con un telefonazo, o sea, con un favor, porque favor con favor se paga, y vivimos en el país de los favores. Y ahí voy con el tema de Rosell. ¿A quién le debían un favor? Porque se ha demostrado que no había absolutamente nada. ¿Cómo se inicia esa investigación? ¿Quién es responsable? El primero, el jefe que inicia esa investigación, y el juez que decidió que se instruyera. Entonces, a lo mejor la pregunta que hace la juez es, siéntese,
¿Usted cree que le engañaron con la investigación de Rossell? ¿Cree que los agentes en el atestado fueron más allá? Y que hablen. ¿Por qué nadie se moja en eso? ¿Por qué nadie dice la verdad? ¿Qué cantidad de indicios necesitamos? La pregunta es, ¿qué cantidad de indicios? Pero la pregunta más de fondo es, ¿realmente esos indicios eran ciertos o eran inventados? ¿Cuánto había de verdad en ese indicio? Esas son las preguntas que hay que hacer y por eso hay que depurar responsabilidades. Tendría que haber órganos independientes que se dedicaran a depurar responsabilidades sobre estos asuntos. Siguiendo la línea de las sentencias, tenemos una sentencia en firme y en un momento determinado, pongamos el caso, se absuelve a la persona, se eliminan esos antecedentes penales, pero ¿qué ocurre con los antecedentes policiales? ¿Siguen ahí? Me consta, ¿verdad? Sí, correcto. Gran pregunta, ¿eh? Siguen ahí eternamente. Nadie, ¿Por qué? Nadie los borra. Bueno, como todo, ¿no? Al final, otro fallo del sistema. Tú entras en la policía con tu figura de investigado y lo primero que hace la policía es reseñarte, te reseña, te mete en el calabozo, te saca las fotos, típica foto como viste en las películas, de frente, de lado, etcétera, tatuajes, etcétera, y te pasa a disposición judicial. Pasas a disposición judicial por un presunto hecho delictivo y cuando llegas al juez se determina que eres inocente, quedas absuelto. El caso de Rossell. Rossell tendrá antecedentes policiales. Rossell estuvo detenido y está absuelto penalmente. Es libre, se ha demostrado su inocencia judicial, pero policialmente si no lo borra, le va a perseguir eternamente ese fichaje, esas huellas, esa foto, absolutamente todo aquel mecanismo de detención que hubo cuando se detuvo al señor Rossell, le va a perseguir eternamente. ¿Qué significa esto? Que si el señor Rossell en algún momento, en un control policial, como cualquiera de nosotros, le paran y le piden la documentación, jurídicamente es libre, policialmente es preso, va a ser preso de sus antecedentes si no los borra. Y el estigma o la mirada que puede tener el policía hacia él, pues obviamente es... Correcto. Estigmas y miradas de gente que en un momento determinado ha podido ser acusado de una violación. ¿De acuerdo? Estaba pensando en ese caso. El caso más heavy, ¿no?, que te puede ocurrir. He llevado muchos asuntos de violación. El último que llevé de un chico presuntamente había violado a su mejor amiga y se demostró que todo era mentira. Wow. Que su amiga pues era la segunda vez que tenía esa especie de lapsus cuando había bebido y ella creyó que estaba siendo violada cuando realmente no lo fue. Pero ese chico fue detenido, este chico fue reseñado y luego hay determinados antecedentes policiales, determinados hechos delictivos que llevan aparejada además la obtención del ADN, o sea, el frotis bucal. Oh. Si tú robas un bolso en el Zara, es un delito de hurto, o una chaqueta. Te pasan a la policía, te toman las huellas, te hacen 2 fotografías y te dejan a disposición judicial por un presunto hecho delictivo o un presunto delito de hurto. Pero si el delito es de robo con violencia, o el delito, por ejemplo, es una agresión sexual, no solo te toman las huellas y las fotos, sino que te pasan un frutis bucal, te pasan una especie de bastoncitos por la boca para extraerte tu saliva y tener tu ADN. Eso es eterno, va a quedar ahí siempre dentro de la Comisaría General de Policía Científica, que es donde guardan tu ADN, y va a quedar siempre dentro de tu ficha policial. Si luego tú eres libre, si luego se demuestra que realmente como este chico no ha habido ninguna violación, como te he dicho antes, el sistema judicial te exime de responsabilidad, socialmente eres una persona libre y que bueno, ha habido presuntos indicios hacia ti, pero que nunca se han llevado a cabo, pero policialmente siempre serás preso de tus antecedentes si no pides que lo borren. Y voy más allá. Determinados antecedentes, agresiones sexuales, violencia de género, etc., la policía se niega a borrarlos, aunque hayas sido absuelto. Entonces no puedes acudir motu propio a una comisaría a hacerlo. No, los puedes pedir, pero no los borran. ¿Y si te dicen que no? Si te dicen que ¿Qué no, puedes hacer? lo de siempre, el mismo camino cuando te encuentras con una institución que te dice que no, recurrir a un tribunal, poner una demanda
y solicitar con un abogado, con un procurador, que esos antecedentes sean borrados. Y finalmente sí será favorable para la persona que lo pide. Espero que sí, pero todavía no se han dado casos sobre eso. La mayoría de gente desconoce esto. El 99% de la población desconoce que te persiguen eternamente, que eres preso de tus antecedentes. Pueden pasar 35 años. Estarás siempre en la base de datos. Cuando le vas a hacer el DNI, el del DNI siempre sabrá que en su día fuiste detenido por un delito de violación. Lo que no sabrá es que eras inocente, porque eso no sale. Solo sale detenido por violación, detenido por tráfico de drogas, detenido por robo con violencia, detenido por tal. Su visión hacia ti siempre será, desde el primer punto eres un delincuente, porque nunca sabrá que hay una sentencia absolutoria, no queda colgado absuelto. Eso no, solo queda tu antecedente. Imagínate. Es un gran problema. Y lo que puedes hacer, puedes hundir a la persona, ¿eh? La puedes Claro, al final tu de visión por vida tenerla encasillada, ¿no? es diferente. Es verdad que luego desde el punto de vista personal, los policías siempre están pues, pensando más allá de decir, bueno, oye, a lo mejor este hombre fue inocente hace 30 años, ¿no? Pero siempre te mueve la curiosidad y a veces pues, se pregunta, ¿tuviste un antecedente sutilmente? ¿Tuviste un problema hace 15 años? Ah, sí, sí, tuve un problema, sí, sobre tal, quedé absuelto. Ah, vale. Nunca sabes si ese señor fue absuelto o no, porque no se cruzan la base de datos. Debería ser así. Debería, lo veremos. Debería Esperaremos ser a tener así. más casos, ¿no? No, sí, hay miles, cientos, millones de casos de estos. El sistema judicial, así como a nivel europeo hay un sistema que se llama Eurojust, que es un sistema de coordinación jurídico a nivel europeo donde se pueden consultar los antecedentes y sentencias judiciales de otros países, debería haber un sistema español donde justicia y policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas y cuerpos de seguridad normales, cruzaran datos. Si en el juzgado de instrucción 1 entra un caso con un atestado de Policía Nacional, atestado número 57-2026, está claramente registrado, y ese atestado es el origen de unas diligencias previas dentro de ese juzgado, que son únicas, que no hay otras. Atestado y diligencias van de la mano. Si se absuelve, porque luego se acaba en el penal, lo que se debería hacer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la justicia, es decir, oiga, esto se inició por el atestado de la policía, comuníquese a la policía que finalmente este señor ha quedado absuelto. Por lo tanto, de oficio, bórrense los antecedentes sobre este caso. Nadie lo ha pensado o no interesa, pero no se hace. Sin embargo, si una persona que es condenada es policía, sí se encargan los jueces de emitir la sentencia a la policía y decir castíguele administrativamente, si procede. Para eso sí que son muy listos. Pero para decirle a la gente, para decirle a las instituciones policiales, oiga, este señor, yo, penal 5, penal 7, no lo he condenado, no había indicios, ha quedado absuelto, la sentencia es firme. Cuando pasa al siguiente juzgado, que es penal 8, que es ejecutorias aquí en Palma, lo mismo que penal 8 te reclama el dinero cuando te condenan, también podrían encargarse de las sentencias absolutorias cada juzgado, decir, que es muy sencillo, ¿eh? ¿De dónde procede? Atestado 56, ¿no? De la policía, sí. Comuníquese un oficio a la Policía Nacional que este señor ha quedado absuelto y que se borren sus antecedentes. Eso se debería promover. Eso hoy en día no existe. Gracias por el detalle, Óscar. Yo creo que es un tema muy interesante del que teníamos que hablar. Me acuerdo ya hace un tiempo que lo habíamos comentado en uno de nuestros cafés y no podíamos eludirlo, ¿no? Yo creo que es algo importante. Óscar, quizá te encuentres con la defensa de Faustino Nogales, con el caso más mediático al que te hayas enfrentado. Pero quiero que me hables de otros casos de los que te sientes particularmente orgulloso y de, sin decirnos la persona, obviamente, ¿no? Porque estaríamos cayendo en algo que no sería legal. Que me cuentes algún caso del que te sientas especialmente contento con la resolución judicial. Pues el último caso de violación que llevé, estamos hablando de un chaval de 24 años, 23 años, que te contaré los hechos, porque ya está juzgado, y sale de fiesta una noche con su mejor amiga, y bueno, en ese momento de alcohol deciden coger el vehículo
y se paran porque evidentemente él decide no conducir con el vehículo habiendo ingerido bebidas alcohólicas y deciden quedarse un rato ahí, echarse a dormir un poco hasta que los niveles de alcohol bajen un poco y dormirse. Entonces en ese espacio en el que están descansando pues se inicia un poco una relación de atracción sexual, empiezan a tener esa atracción, se llevan a cabo actos sexuales, etc. Y en un momento determinado ella salta, le dice: para, me estás violando. Su mejor amiga. Su mejor amiga. Ella sale y bueno, llama a una persona, a esa persona le hace creer que está siendo violada en ese momento por esta persona, la persona no entiende nada, también llama a otra persona, a una de sus mejores amigas y bueno, la mejor amiga sorprendida también, como puede ser, resulta que la mejor amiga era la pareja de este chico anteriormente. Wow. La mejor amiga no lo cree, dice: no puede ser, este es un chico normal. Y después de todo eso pues se inicia una investigación, una instrucción sobre un presunto delito de violación. Estamos hablando de hechos delictivos que se pueden extender hasta 12 o 15 años de prisión. Y de repente te ves un chaval normal con 23 años que sales de marcha con tu amiga, que crees que es tu mejor amiga y que en un acto claramente consentido. Además yo recuerdo cuando llega al despacho y lo primero que le pregunto es, yo sé que la gente me miente, lo tengo clarísimo, yo ya parto de esa premisa, ¿no? Yo sé que todo el mundo me va a mentir, pero también a veces soy capaz de detectar hasta qué punto me estás mintiendo, y si no lo detecto te los traigo, y si no, con el tiempo caes. Se inicia una fase de instrucción, una persona que se enfrenta a una pena de prisiones muy elevadas, una persona con 23 años, se arruina la vida. Pasas de tener una vida normal a de repente ver cómo todo se desvanece. ¿Cuántos años le piden inicialmente? Bueno, una agresión sexual puede andar hasta 12-15 años de prisión. Claro, sabes que mínimo si se demuestra que has agredido sexualmente, porque además esto era con penetración, mínimo 9 años de tu vida lo vas a pasar en la cárcel, mínimo. Entonces tú coges a un chaval de 23 años que no ha tenido un problema en su vida, que en una noche de alcohol con su mejor amiga ella decide inventarse literalmente una situación que nunca ha existido. ¿Cómo demuestras tú que realmente eso no ha pasado? Partimos de un punto en el que las agresiones sexuales, el 95% se dan en el subterfugio, se dan en la oscuridad, en la clandestinidad. No suele haber testigos de una agresión sexual. Siempre suelen pasar entre dos personas y es tu palabra contra la suya, básicamente, ¿no? ¿Dónde está el límite? Donde ella te diga: no, ahora no, esto no me gusta. Lo de antes sí, pero esto no, ¿no? No voy a entrar en ese debate porque es un debate que da para otro podcast, pero lo que ocurre aquí es que él de repente se ve arruinado su vida, ¿no? Entonces cuando entra en mi despacho lo primero que le pregunto, sabiendo que la gente me va a mentir, es: ¿lo has hecho? A mí cuéntame la verdad. Y rompe a llorar y me dice, llorando, mirándome a la cara fijamente, sin evadir su mirada ni un segundo, me dice: jamás violaría a nadie, jamás, soy completamente inocente. Por encima de su ética, ¿no? Dice: jamás violaría a nadie, todo fue consentido, todo completamente consentido. Somos súper buenos amigos y todo aquello pasó plenamente consciente. Ella me tocaba, ella tal, o sea, era todo consciente. Bueno, dije: te creo. Y es verdad que le creí, tengo que reconocer que le creí de verdad, vi que no me mentía y en ningún momento noté que desde que me contó todo lo que pasó, me intentara evadir algo, me intentara ocultar algo. Noté que era sincero, noté que lo que había pasado era lo que realmente me estaba contando. Lo noté, o sea, no había ninguna palabra rara en él, no me esquivaba, no agachaba la cabeza, me miraba con firmeza. Cuidado, luego puede haber gente que sea muy manipuladora, pero no era el caso, era un chaval de 23 años, que nunca había tenido un problema. Y creí en él, y tuvimos suerte y quedó completamente absuelto, y no se pudo probar que esa violación ocurriera, pero durante ese periodo, que son casi 2 años, en el que estuvimos en esa fase de instrucción, hay problemas, hay decadencias, y sobre todo hay algo muy importante, la mente, cómo trabaja tu mente frente a una acusación que sabes
que siendo inocente, si sale mal, vas a pasar entre 9 y 12 años de tu vida en la cárcel. Eso te lleva a tomar decisiones a veces inadecuadas. Este chico estuvo a punto de suicidarse. Me llamó un día y me dijo que se quería quitar la vida, que no aguantaba más la presión, que no podía más, que no estaba preparado para soportar esto, que no estaba ni siquiera preparado para verse entre rejas porque era algo que en su cabeza no cuadraba. ¿Recibía presiones del entorno de ella? No recibía ningún tipo de presión. Le estaba comiendo su moralidad, le estaba comiendo su vida. Hijo único, con mamá, no conoce al padre, la madre cree plenamente en él, de familia pues trabajadora, él trabajando, 23 años, dice, yo lo único que he hecho en mi vida ha sido intentar crearme un futuro, trabajar como un burro para sacar a mi madre adelante, porque encima viene una familia muy humilde, dice, y de repente me veo que todo se desvanece, ¿no? O sea, cuando yo no he hecho nada. Entonces, no sé si puedo enfrentarme a un juicio con la presión de ser condenado y verme entre rejas. No, prefiero no seguir viviendo. Claro, eso también, como abogado, te lleva a un trabajo psicológico fuerte, muy potente. O sea, que te escriba un cliente tuyo a las 9 de la noche, un sábado, y te diga, oye, Óscar, creo que no quiero seguir adelante con mi vida, creo que hoy va a acabar. Cuando teóricamente un sábado, como abogado, pues yo al menos personalmente no suelo estar muy pendiente de mi teléfono. O al menos intento no estarlo, porque si no, no desconecto nunca. Y de repente ver que se te para un poco el aire y dices, uff, lo voy a llamar. Lo voy a llamar. Y que después de hablar contigo, sientas que se relaja, preocuparte por él, que al siguiente día por la mañana pues, puedas hablar con él y puedas decirle, oye, ¿cómo va? ¿Cómo tal? Pues todas esas cosas para mí es el trabajo como abogado. No solo a veces ejerces una defensa, sino que a veces también trabajas un poco como psicólogo y haciéndole ver las cosas e intentándole restar importancia a cosas que son verdaderamente importantes, pero que es que si no matarías a la gente desde el minuto uno. A mí me gusta decirle a la gente desde el minuto uno, esto es a lo que te vas a enfrentar. A partir de aquí, todo lo que pase por debajo de eso es ir ganando todo el rato. Y si queda nada, ya es ganar, es victoria absoluta, ¿no? Todo lo demás son pequeñas batallas. Si te enfrentas a una pena de prisión de 9 y acabamos en 5, hemos ganado una mini batalla. Si de 5 bajamos a 2 y no entras en prisión, hemos ganado media guerra. Y si quedas absuelto, es una victoria absoluta. En un caso como este, que tú te enfrentas casi a la palabra de la otra persona, ¿qué pruebas presentas? Las contradicciones de la persona. Ahí tienes que buscar el relato. Desde el minuto 1 que entra en la comisaría y declara frente a los policías, lo que deja plasmado en el atestado, lo que dice incluso cuando va al médico y le dice me han violado, porque hay un informe médico que dice me han violado. Los médicos tienen obligación de judicializar esa parte. O sea, lo primero que dice cuando entra allí, incluso el médico que le atiende, si se acuerda en qué estado estaba estado de shock o no estaba estado de shock, y las personas con las que habló inmediatamente después de que realmente o al parecer sucedieran esos hechos. ¿Qué te cuenta uno y qué te cuenta el otro? Y sobre todo, ¿qué cuenta 3 meses después en el juzgado, 5 meses después, 4 meses después? Si existe una correlación de hechos, o sea, si se mantiene firme, si no tergiversa nada. O sea, tú no te puedes acordar de cosas de que... Es que no recuerdo, por ejemplo, un dato es... No recuerdo si me tocaba o no, pero sí recuerdas que te introdujo el pene. ¿Cómo cuadramos esto? Hay gente que cuando miente lo achaca a la memoria selectiva. No, es que de eso sí me acuerdo perfectamente, de esto no, vale, no. Si te acuerdas de una penetración, tienes que acordarte si te tocaban. ¿Qué hacemos cuando mentimos? ¿Vamos al final y nos olvidamos del camino o qué ocurre con la mente? Hay muchos, yo me he topado con muchísimos mentirosos, la verdad. O sea, hay gente que la pillas muy rápido y hay gente... Y luego también, que eso de verdad que tampoco como abogados nos beneficia mucho, los jueces a veces también son como muy tajantes. Bueno, esta pregunta no tal, esta pregunta a veces parece que no les interesa mucho la verdad. Cuando ven que rascas mucho es como que ya algunos se alteran incluso, ¿no? Y luego hay jueces que te dejan trabajar y te dejan que realmente saques el petróleo de ahí, y a veces salen cosas maravillosas de ahí. Si te dejan trabajar, a veces sacas petróleo siempre de la máxima educación, evidentemente, o estás trabajando. Pero la gente, me he encontrado todo tipo, me he encontrado mentirosos verdaderamente firmes, o sea, que no cambian su relato ni un ápice, y son difíciles de pillar, muy difíciles de pillar. Son verdaderos, rozan la psicopatía. Esa gente mentirosa por antonomasia tiene mitomanía. El mitómano
el mitómano suele ser hábil, pero también recuerda que para mentir hay que tener memoria. Entonces, si eres mitómano y tienes memoria, sales bien. Pero la mayor gente que miente no tiene memoria. Entonces ahí es cuando entra el juego. Cómo se tergiversan las cosas, cómo dice una cosa que no dijeron, cómo cuando retrocedes a usted dijo esto se ponen nerviosos. Ahí es cuando ves además también la expresión no verbal, lo que te dice con su cuerpo, cómo reacciona. Por ejemplo, esta chica se ponía muy nerviosa cuando la contradecías, se alteraba. Mucha gente cuando le pillas una mentira, la forma de reaccionar es una pata hacia adelante, es como ponerse muy nervioso para evitar que le sigas contradiciendo, generar un caos y que todo se acabe. Eso lo hace mucho mentiroso también. Generan caos inmediatos. Oye, te he pillado con esto, ¿no? ¿Qué dices? ¡Oh! Empiezan a gritar, generan un caos, para que olvide lo que le estás diciendo, para que no le pidas otra pregunta, para que no le pilles en otra mentira. Pero el camaleón sabio es el que te dirá que no de una forma tranquila, pausada, ¿no? Lo que a lo mejor lo pillarás en otro lado, ¿no? El camaleón sabio, el mentiroso inteligente, que yo lo asocio siempre con el psicópata, casi la mayor parte de las veces, ese lo bien estudiado. Estudia su mentira previa, la estudia muy bien, sabe lo que está diciendo aquí y prepara su mentira posterior. Y genera una secuencia que es difícil de pillar. Pero además lo sabes que te está mintiendo, ¿eh? Porque hay muchos incluso que te lo denotan. A veces incluso sale alguna sonrisilla, como diciendo... Me ha pillado. Sé que me estás pillando, pero no vas a ser capaz de demostrarlo. Con esas últimas frases que nos has dicho de secuencias posteriores, me quedo también con un concepto que has dicho, el de memoria. Haré memoria cuando piense el día de mañana, ¿no? En nuestra entrevista de ahora, aquí contigo, Óscar Navarro, en Entrecomillados. Agradezco tu tiempo, que hayas hablado con esta sinceridad. Te emplazo a un nuevo programa cuando tengamos la sentencia en firme. Correcto. De Faustino Nogales, Sí. tu representado. Y quiero hablar más en detalle sobre ello y sobre lo que va a ocurrir, que de momento está en el aire. Será un placer, Alberto, estar aquí con vosotros y te adelantaré algo. Llevo otro asunto igual que el de Faustino, de otro policía. Queda mucho que hablar. Te lo dejo para otro programa si quieres. En el siguiente hablamos de él. Hecho. Un trato. Óscar Navarro, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Ahora te vamos a pedir que firmes en nuestro libro, el libro del programa, y nos tomaremos una imagen instantánea. Muchas gracias.